Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 15 de junio del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá, y ahora una reflexión al tenor de ella con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, en la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, allí, Nuestra Santísima Virgen María, su esposo San José y Padre putativo de Jesús, por tanto, Padre putativo de nosotros, ustedes amados por participación. Y en especial hoy que en Colombia conmemoramos de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, según el rito de Melquisedec, porque él mismo, ofreciéndose en obediencia al Padre Celestial, se toma como víctima en expiación de los pecados, culpas y faltas humanas de toda la humanidad, allí en el interior del corazón, restaurando esas heridas profundas que se han causado por desobediencia propia, pero también heredada por nuestros padres Adán y Eva en el principio, con ese pecado original que es esa ruptura entre lo que es el bien y el mal, ese atentado contra la moral cristiana, en ese relativismo, en ese subjetivismo, en ese egoísmo, donde le queremos poner a Cristo el valor, el sentido y el propósito propio a nuestros propios intereses y según nuestra propia realidad, entre comillas. Y ahí sí, hacernos las víctimas, pero victimizándonos. Yo no tuve la culpa, eso no es pecado, a mí nadie me lo enseñó, y se culpa a la Santa Iglesia Católica de dar mala práctica, mala doctrina y malas bases, considerando como si fueran ideológicas o conceptuales o teóricas, seres amados, ¿no? Es la revelación que Cristo hizo hace más de 2023 años en la Santa Cena, el Jueves Santo, justo con la consagración del pan y el vino que hace el sacerdote en la epíclesis, la transustanciación, donde entran a inhabitar ahí el Espíritu Santo, transformando ese cuerpo y esa sangre de Cristo en el acicate de nuestras vidas, el Espíritu liberador, salvador, restaurador. Y ello allí mismo, en esa conmemoración del triduo pascual, esa tarde-noche del Jueves Santo, se hace la ordenación de los sacerdotes, en los apóstoles, luego los discípulos, y la tradición cristiana de la Iglesia lo ha venido haciendo así con la misma cátedra mística de Jesús, de las Sagradas Escrituras, el Jueves Santo y los jueves dedicarlo a las misiones, a la consagración de seres amados, hermanos y hermanas en sentido genérico, pero que también laicos comprometidos en ser evangelios vivos, testimonios de vida eterna por anticipado en Jesús. Y eso es conciencia. Lo decía Pedro Justo Berrío en la meditación de la palabra de Dios hoy. Conciencia de esa conexión con la divinidad a través de la cruz en obediencia al Padre, la vertical. Conexión con la humanidad en misericordia, entrega, sacrificio por amor a todos nuestros seres amados, empezando por los más distantes, que a esos a los que hay que amar primero, a los que se consideran enemigos nuestros, o que consideramos quizá nuestros enemigos, o que aún no somos amigos, porque Jesús decía que qué mérito tiene amar a los que los aman, que están más cerca, que lo vieron nacer, crecer,
y quizá fenecer, pero en todo ese proceso de vida es lo más vinculante allí, en la Santa Cruz, y puesta en tierra porque es al cuidado de la casa común, el Laudato Si, de la naturaleza otra. Y esa tríada, que es la divinidad con la humanidad y la terrenalidad, está en el Padre Creador, en Jesús Salvador y el Espíritu Santo Santificador. Amor, misericordia y justicia divina. Ese mensaje nos comparte la palabra de Dios hoy para hacer nuestra reflexión situada, retomando del ciclo ordinario también de la carta de San Pablo a los Corintios, seguir obrando en espíritu y en verdad, pero más que ello, sentir, pensar y hablar, decir, contar con coherencia, porque ahí inicia el proceso. Y la responsabilidad, el compromiso, la intención de lo que se considera pecado es el delito, el daño. Desde las mismas causas, tener conciencia de todo el proceso, de cómo conectan allí los medios y cómo conectan después los efectos. Así no toque verlos, así puedan replegarse sobre otros, en otros contextos, en otros momentos, pero habrá de darse, porque eso es un efecto cadena. Todo está conectado con todo es circulante, son las leyes universales, y esa es la impronta de la creación, que está en la impronta humana, por gracia de Dios en el Espíritu Santo, por el bautismo, allí en el corazón. Entonces, es conectar con la memoria, que es para eso inhabitando ahí la Sagrada Familia. Y de allí poder derivar a una evolución, ya el orden ambiental a un nivel sideral y llegar a un nivel celestial, que esa es la bendita gracia que esperamos del Padre Creador. Reciban en campus en la vereda La Estrella, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si, y allá en esas latitudes, quienes conectan espiritualmente en ese llamado pasado, o habrán de conectar en ese llamado futuro, siempre en este eterno presente, en la comunión con Cristo, la comunión con la comunidad y la comunión con la creación. Estamos vinculados en el corazón. Sigan siendo bendecidos. Muy agradecido. Dios mediante, en breve profundizamos un poco más. Hasta pronto.